Full, senadora del distrito, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Faride, buenos días. Muy buenos días, yo muy feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno, mire. Bienvenida. Gracias. Oriéntenos un poco. Aquí uno estaba haciendo comentarios y entrando en un mundo que uno no conoce tanto sobre la situación del PRM en el Senado de la República, el tema que el del barrilito generó una situación como de desunión en principio. Yo quisiera que usted nos diga hoy día cómo están las relaciones entre ustedes, los compañeros del PRM en el Senado. Muy bien, nosotros estamos trabajando, empujando el barco hacia el mismo lugar. Hemos trabajado varios proyectos importantes, tanto iniciativas legislativas que vienen del Poder Ejecutivo como otras de algunos legisladores que se están trabajando. Estamos como bloque del partido muy unificados, manifestando nuestras diferencias, por supuesto, que existe en algún momento, pero siempre manteniendo el norte de garantizar que el Senado de la República sea una institución más independiente, donde la dinámica de trabajo que hemos comenzado a implementar no se pierda y donde podamos ayudar a este país a que no pierda las esperanzas del cambio que significó esta transformación o este cambio de gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. Estamos muy unidos, tenemos una reunión a las 10 de la mañana del bloque, hoy tenemos sesión en el Senado de la República Dominicana y nos estamos abocando a un proceso de reforma senatorial en el Senado desde el punto de vista de los procesos, de la modernización. Ha sido un trabajo muy interesante porque encontramos un Senado de la República que estaba muy agotado desde el punto de vista de los procesos, de la parte de infraestructura, encontramos una de mejoría producto del tiempo, hemos tratado de eficientizar también parte de los gastos y tratar de ver cómo nosotros elaboramos manual de técnicas legislativas que permitan también que parte de los proyectos e iniciativas que se conocen en el Senado puedan estar un poco más armonizados con la Cámara de Diputados para que los proyectos de leyes no duren 10 y 14 años en el Congreso Nacional, sino que puedan tener una salida en una ley integral, que es lo que nosotros buscamos. O sea, que estamos haciendo muchos cambios, ha sido un trabajo muy fuerte en estos meses, ya nos hemos ido adaptando todos al trabajo que tenemos y tenemos que afrontar grandes desafíos que vienen por delante en medio de una pandemia, donde somos también los protagonistas al momento de poder fiscalizar cada uno de los gastos que ejecuta el gobierno central. Faride, ¿cuál es el estatus de ese asunto que mencionaba Dani, el Fondo de Ayuda Social, el barrilito? ¿Cuál es el estatus tanto en materia personal tuya? Hay quienes dicen que tú lo sigues utilizando a pesar de que lo rechazabas en hacer campaña, y cuál es el estatus desde el punto de vista como oferta. Sabemos que el presidente ha querido que eso se modifique y que ha habido alguna idea de trabajarlo a pesar de la oposición de algunos senadores. ¿Cuál es, en ambos escenarios, personal y general, cuál es el estatus de ese caso? Desde el punto de vista general, el Fondo de Asistencia Social se mantiene en el Senado de la República. Ahora, cuando el presidente habla de acompañar a los legisladores al proceso de reforma y cuando dice que no está de acuerdo, es precisamente porque entendemos que a partir del proceso de reforma vamos a crear espacios donde no sea necesario un fondo de asistencia social de manera directa, sino que se pueda del Senado de manera institucional asumir las oficinas senatoriales que tienen en cada provincia también, porque el Senado es una institución, independientemente de quién sea senador o senadora, en un momento determinado siempre va una representación en cada provincia que el Senado de la República debe asistir. Ese tipo de cosas van a permitir que para lo que estaba destinado en principio ese fondo de asistencia social no tenga que ser utilizado, porque el rol del legislador en principio no es precisamente manejar fondos públicos, a menos que usted sea el presidente y que tenga que administrar parte de lo que le toca en su mandato como directivo. Entonces es un proceso de reforma que estamos trabajando en términos personales. Nosotros hicimos pública nuestra carta de renuncia, nosotros hicimos público toda nuestra intención en principio de que con el dinero que estaba ahí redireccionarlo y luego como recibimos varios cuestionamientos, pues también decidimos que no se le pagara un equipo técnico, sino que sencillamente no se recibiera, se reincorporara esos recursos al Senado de la República y que el equipo técnico que acompaña al Distrito Nacional pues pueda financiarse con otros fondos. Y eso estamos haciendo, no recibimos más que un salario, que es el que nos corresponde como legisladora, y por supuesto la parte del trabajo que hacemos es para tratar de institucionalizar y que esos fondos de asistencia social que han existido por tanto tiempo, se busque otra manera para que dejen de existir y sean contemplados dentro de un presupuesto total que el Senado de la República debe hacer frente. En otro caso, señalabas que hoy sesiona sí. el Senado. Supimos la pasada semana de que hay una semana que está sesionando la Cámara, otra el Senado,
para poder manejarse con esto del COVID. La pasada semana un tema que generó escozor, el tema de la ley de desarrollo fronterizo, Correcto. la aprobó en la Cámara de Diputados. ¿Ustedes la conocen esta semana? En el día de hoy. En el día de hoy. En el día de ¿Está hoy. consensuado todo? ¿Ya aquellos conflictos Sí. se subsanaron? Sí, definitivamente. Yo creo que es bueno que pase para que se vea también la diferencia de criterios que hay y cómo el Senado de la República ahora mismo está trabajando. Nosotros inicialmente aprobamos un proyecto de ley que era una iniciativa del senador Dionis Sánchez, del senador Antonio Marte, del senador David Sosa, senadores fronterizos, que sometieron al Senado de la República el 16 de agosto. Como soy presidenta de la Comisión de Hacienda, encabezamos las discusiones fue con ese proyecto. Ese proyecto se aprobó con algunas modificaciones después de haber invitado a algunos sectores, siempre diciendo que nos íbamos a abocar posteriormente a una reforma integral del mismo, porque era necesario ponerle un poco más de garras a lo que era la ley 2801, que vencía el plazo de régimen tributario especial el 1 de febrero. Y eso se manda a la Cámara de Diputados. Cuando llega a la Cámara de Diputados hace una reforma más abarcadora que la que hayamos hecho en el Senado de la República y envía, después de aprobar, un proyecto de ley prácticamente diferente y nuevo con cambios sustanciales. Pero por el artículo 99 de la Constitución de la República, nosotros como Senado no teníamos la capacidad de modificarlo. Teníamos la capacidad de estudiarlo para aprobarlo o rechazarlo. Y al rechazarlo se dejaba vigente el que se había aprobado en el Senado. Entonces, ¿qué hicimos? Se designó una comisión bicameral integrada por diputados y senadores a ver qué decisión tomábamos. La encabezábamos nosotros en el Senado y yo en mi persona como presidenta de la Comisión de Hacienda. Y cuando nos sentamos a discutir, después que se conformó esta comisión bicameral, se llegó al consenso de que para que la ley, para que si existiera el plazo después del 1 de febrero, era mejor rechazar el proyecto de la Cámara y que subsistiera el del Senado. Entonces, eso se aprobó en el Senado de la República y fue lo que ocasionó una especie de urticaria en la Cámara de Diputados porque entendieron algunas cosas que no fueron así. Luego, pues después de todo esto, nos sentamos, el liderazgo del Congreso Nacional, el presidente de la República también sirvió de intermediario, algunos ministros estuvieron presentes en la reunión, comenzamos a repasar punto por punto las diferencias que teníamos y lo que siempre coincidimos es que para la frontera de la República Dominicana no solamente necesitábamos la protección de que inversionistas fueran allá, sino proteger también a los fronterizos en el momento que quisieran emprender o hacer negocios para poder facilitar que crearan más empleos. El presidente tiene una clara intención de que eso sea así. Y así lo hicimos. Logramos consensuar también con la oposición política, se aprueba en la Cámara de Diputados con algunas modificaciones que elaboramos y hoy se aprueba, si Dios lo permite, en el Senado de la República. ¿Cuál proyecto se parece más, el que van a aprobar hoy? Tomamos como iniciativa, fue prácticamente una fusión, pero se agarró el de la Cámara de Diputados, que era más abarcador, y se le hicieron algunas modificaciones. Por ejemplo, parte de las aprehensiones que existían con lo que había salido de la Cámara de Diputados es que se estaba sujeto a interpretación que parte de lo que se produjera en bienes y servicios en la frontera iba a ser comercializado solamente en la zona fronteriza. Nosotros modificamos y fuimos más específicos, tanto en el consenso, para decir que no, que se podía hacer en todo el territorio nacional. Hubo una reconfiguración del Consejo también de Desarrollo Fronterizo que tenía 7 años sin operar, después que hubo un fallo del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional la conformación del mismo porque estaba integrado incluso por legisladores. Cuando no es parte de los legisladores, formar parte de un consejo no está dentro de las atribuciones constitucionales. Otro de los elementos que le introdujimos fue la exención arancelaria de todos los insumos o materias primas que no se produzcan en el país. Un poco para proteger de alguna manera la industria nacional, pero también proteger a cualquier inversionista que venga con materias primas que no produzcamos en el país desde el punto de vista arancelario. Hubo algunas modificaciones que mantuvo lo de los 30 años, a partir de la entrada en vigencia de la ley van a ser 30 años que se va a tener como régimen tributario especial y por supuesto también incluimos la cláusula, o la cláusula no porque no es un contrato, incluimos dentro de los puntos de que todas las empresas que estuvieran acogidas a la ley 2801 iban a estar bajo el manto de protección de la ley que entrará en vigencia a partir de su aprobación. Un café Santo Domingo, Faride. Sí, muchísimas gracias. Los sectores que en su momento cuestionaron y que, bueno, incluso llevaron esto del combate a la ley hasta la justicia, ¿están de acuerdo con lo que pasó? Asociación de Industrias, CONEP, sectores que en su momento mostraron resistencia a la prolongación de este modelo.
Sí, en gran medida sí. En gran medida sí, ellos participaron en las discusiones de la Cámara de Diputados tocando cada uno de los elementos. No todo el mundo va a estar contento, pero nosotros tratamos de lograr equilibrar parte de los intereses que se juegan, porque todo el mundo aquí es necesario. Uno legisla para todos, no para un sector en particular, sino para generar leyes integrales que tengan un impacto social, que me ayude a tener una mejor calidad de vida, pero protegiendo, por supuesto, la fuerza productiva. Ni podemos generar empleo destruyendo por otros sitios. No, por supuesto, por eso tratamos de proteger la industria nacional. Pero sí hubo discusiones muy álgidas, a veces cada quien cuando va a las discusiones quiere imponer su criterio, y yo creo que también hemos cambiado un poquito eso en el actual Congreso. Quizás uno de los principales acercamientos que tuvimos en la Comisión de Hacienda fue un poquito hostil, porque cuando nosotros llegamos, parece que la costumbre que estaba en el Senado de la República era que cuando visitaban algunos sectores se imponía lo que esos sectores decían. Entonces ya yo creo que nosotros hemos implementado otro tipo de política donde no necesariamente, donde hay que conversar, donde hay que consultar con los demás intereses adversos quizás a lo que tú representas, y consultar también con la clase política que representa esas demarcaciones. De eso se trata la verdadera democracia, no de la imposición de criterios ni de un partido político ni de otro, sino de buscar puntos afines que mejoren la calidad de vida de todos los dominicanos sin importar. Y hemos ido cambiando eso y estamos dejando una impronta buena. Yo creo que cuando pasen 4 años en el Senado de la República, todos los sectores que tienen que sentarse con nosotros para tratar de sacar leyes integrales van a decir que hemos abierto espacios dinámicos, democráticos, donde ha habido álgidas discusiones, donde ha habido grandes consensos y donde después nos hemos sentado tranquilos a tratar de defender lo que creemos y por lo que hemos trabajado de manera responsable. En el caso de su labor, su demarcación, el Distrito Nacional, ¿qué se puede contabilizar hoy como propuesta, como interés de su campaña? ¿Qué decir ya en la labor, en la demarcación Distrito Nacional? Claro, dentro del Distrito Nacional, en estos 7 meses hemos hecho varias cosas. Nosotros desde el principio de la campaña, uno de los principales planes era la reforma institucional del Senado. Abrir la puerta del Senado también para que la representación del Distrito Nacional se sintiera con una voz allí. Y lo hemos hecho así, abierta la puerta del Senado, donde cualquier dirigente, donde cualquier persona puede acudir a nosotros, donde recibimos los proyectos de leyes e iniciativas de muchas personas que nos dicen que quieren trabajar en algún proyecto o que quieren que se sean tomados en cuenta, y lo hemos estado trabajando. Hemos sometido hasta el sol de hoy, dentro de 6 meses, 2 proyectos. Uno de los proyectos que sometimos fue la ley de revalorización patrimonial, la extensión de la misma, que favorece a un sector de clase media, sobre todo enquistado en el Distrito Nacional, que necesitaba de esta ley para sincerizar su patrimonio y que ya tenía un plazo de vencimiento. Logramos hacer la ley, de hecho hoy ya la Dirección General de Impuestos Internos ha publicado la norma bajo la cual se va a regir según la ley que acabamos de aprobar a iniciativa nuestra. También hemos sometido una ley de memoria histórica que ha generado un debate interesante en el mundo académico y de la ciencia, que estamos consensuando con todos los sectores para que sea conocida en la Comisión de Cultura en la que está en este momento, que me parece sumamente importante, porque también en el Distrito Nacional, donde siempre las fuerzas de poder se han manifestado por ser la capital de la República de una manera mucho más fuerte, nosotros necesitamos tener constancia de cosas que han ocurrido y que en el manto de la impunidad se ha venido ocultando durante años, y vamos a seguir trabajando en eso. Ahora estamos trabajando y próximamente vamos a presentar al país. Hemos creado desde noviembre del año pasado una mesa de discapacidad. También ha sido una propuesta de nuestra campaña generar leyes más inclusivas y de más derechos para todos. Y una de esas es la mesa de discapacidad, para tratar de modificar la ley de discapacidad, para hacerla más eficiente para las personas que tienen algún tipo de limitación para el acceso a la salud, el acceso a la vía pública, el acceso a empleos y el acceso a tantas cosas que se le niegan porque no hemos creado los canales a esos fines. Hemos creado esa mesa de discapacidad con más de 26 actores y estamos ahora trabajando en la modificación de la ley de discapacidad como una de las leyes principales que hay que modificar, porque por ejemplo tenemos la ley de notario de la República Dominicana, que a una persona ciega le requiere de manera obligatoria que vaya a acudir a un banco para firmar cualquier documentación con un notario y 2 testigos. Ya le está generando una imposibilidad o le está generando una barrera. Y estamos tratando de eliminar barreras y crear puentes para hacer una sociedad más igualitaria. Y en tercer lugar, también en otro índole, estamos trabajando, revisando todos los acuerdos internacionales que no ha ratificado la República Dominicana,
relativos a la protección a la mujer. Uno de ellos es un convenio firmado con la OIT, que no ha sido ratificado en cuanto al abuso sexual, para ver cuál es el estatus y ver de qué manera impulsamos que sea ratificado para generar leyes también de mayor protección a la mujer dominicana. Lo mismo que con el tema de la igualdad de derechos desde el punto de vista de la mujer. O sea que estamos trabajando en esas mesas y ahora también esta semana vamos a generar una mesa muy importante para trabajar con las MIPYMES. Todos sabemos el impacto que ha causado en las MIPYMES el tema de la pandemia. Estamos hablando de muchas que se han ido a la quiebra, otras que están tratando de subsistir con parte de los financiamientos que han venido del Estado Dominicano, que no se van a eternizar, y necesitamos ahora definir un plan real, donde todas las políticas que tengan que ver con las MIPYMES sean articuladas por un órgano rector. Vamos a trabajar una mesa esta semana, ya nos reunimos para comenzar a implementar parte de esto. Todo esto impacta directamente al Distrito Nacional, obviamente sin perder, por supuesto, el trabajo de campo que hemos venido haciendo. Y uno de ellos, quizás el que me causa más orgullo, es haber logrado parte de lo que hemos trabajado durante más de un año en el sector Domingo Sabio, con el tema de los desalojos en la Ciénaga y en los guandules. Hemos detenido desalojos. ¿Usted se mete por ahí? Claro, por supuesto. No, en todos los barrios, yo soy feliz en mi barrio. A mí lo que me mortifica es estar trancada en el Senado haciendo solamente esto. Ahora tenemos más de un año trabajando con este tema del desalojo provocado por Urbe hace más de un año y pico. Logramos en su momento que se detuviera, logramos que se buscaran soluciones habitacionales para muchas de las personas que solamente se estaban indemnizando, violentando un derecho constitucional, y ahora estamos agotando esa primera fase donde solamente quedan 200 familias. Pero perdón, el presidente de la República está interesado en que se continúe. Se va a continuar. Sí, no, pero lo que pasa es que lo que se ha implementado es otra política. En vez de dar solamente las indemnizaciones que se daban y se desalojaban de manera unilateral a las personas, lo que se está desarrollando desde que comenzamos a trabajar con este tema del gobierno pasado es a buscar soluciones habitacionales para las personas. No solamente la indemnización, porque el Estado está para garantizar el derecho habitacional de cada uno de nosotros. Cuando yo solamente le doy una indemnización y desalojo a una de esas personas, la estoy exponiendo a que se me vaya a otra zona vulnerable, que después voy a tener también que desalojar. Entonces, ya nos quedan 200 familias en esta primera fase. Estamos trabajando directamente con el gobierno central y con los sectores involucrados para ver de qué manera seguimos buscando desarrollos habitacionales donde ellos puedan irse de manera tranquila, de manera digna, y seguir el desarrollo de la primera fase de lo que va a ser esto de nuevo Domingo Sabio, entre otras cosas. Faride, la última tropelía de Pedro Botello afectó su oficina del Senado. Y casi a mí, que estaba dentro del Senado, y la cayó al lado de mí. Él amenaza con volver el próximo 27 de febrero. Ya. Yo quisiera su opinión en torno a la conducta de ese legislador. Mira, yo conozco a Pedro, que fue compañera de diputada con él. Yo trato de tener muy pocos inconvenientes con las personas. Creo que cada quien tiene su forma y respeto la forma de cada quien, porque me gusta que respeten la mía. Pero entiendo que lo que se está llevando a cabo en este momento, esto no tiene cabida con hechos vandálicos. Cada quien puede exigir lo que considera justo mediante las herramientas que garantice la institucionalidad y que garantice el respeto a las leyes de la República Dominicana. Sobre todo si usted está representando en el Congreso Nacional a una demarcación. Nosotros hemos aprendido que con manifestaciones pacíficas se pueden lograr muchas cosas. Nos hemos manifestado en la Marcha Verde, nos manifestamos a favor de los haitises y su protección, nos manifestamos por el 4% y logramos que muchas cosas fueran transformándose. Lanzar piedras, tirar tiros, tratar de dañar incluso bienes de dominio público, para mí es totalmente una aberración y una provocación. Poner en riesgo no solamente la vida de congresistas que estábamos ahí adentro, porque no fue que la piedra cayó en mi oficina, fue que me cayó al lado, adentro de mi oficina. Y fueron dos piedras. Usted fácilmente termina... No, tú sabes cuando pasó, a mí me cuida Dios, definitivamente. Y salí corriendo, me estaban los muchachos, yo estaba despachando con parte de municipios de aquí del Distrito Nacional. Pero no solamente contra un congresista, sino contra cualquier empleado que trabaja ahí, que sale en la mañana. 4 vehículos de empleados del Senado fueron impactados. O sea, a una persona, a una madre que se le vaya a desgraciar la vida, que sale a un trabajo mínimamente seguro, porque hay personas que son llevadas allí para provocar precisamente eso. Yo creo que eso no es justo, porque ya inmediatamente se invalida lo que se está solicitando. Ya como le pedimos al Senado de la República que conozca algo sobre la base de esta presión y esta agresión, es muy difícil. Y con el tema de la AFP,
siempre hemos estado claros que aquí necesitamos una reforma integral al sistema de la seguridad social. Y lo dijimos desde la campaña, yo me he mantenido firme y coherente con eso, y el presidente de la República también está abocado a esa reforma integral, que tiene una ley de más de 20 años que debemos revisar. Y todos los sectores, tanto el sector trabajador como el sector de las AFP, con todos los cuestionamientos que tengamos a cada uno de ellos, está conteste con sentarse en una mesa a comenzar a trabajar el tema de manera responsable. Y la solución a la pandemia, de los problemas de los empleados públicos, de los empleados en el sistema formal de la República Dominicana, no está solamente en el 30%. Aquí hay más de un 52% que está en el sector informal. ¿Qué hacemos con ese 52%? ¿O solamente nos importa lo que están cotizando al sistema? ¿O queremos entrar más personas que coticen al sistema? O sea, vamos a revisar qué tenemos, qué queremos, a dónde vamos, si de verdad estamos hablando de garantizar derechos ciudadanos. Pero usted, Farideh, es partidaria de que a este señor se le establezcan sanciones. El Senado de la República, el órgano al que usted pertenece, envió un informe que incluye videos a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados haga un proceso. Este señor, ¿usted es partidaria de sanciones? Vamos a esperar lo que diga la Cámara de Diputados, porque en cualquier caso seríamos nosotros como Senado de la República apoderados de conocer este caso a otro nivel. Entonces yo no estaría en este momento en capacidad de poder esgrimir una opinión porque me invalidaría o me tendría que inhibir en un proceso que tuviéramos que conocer posteriormente. Bueno, si usted fue casi la mata de una pedrada, me imagino que usted tendrá que decir en su momento. En su momento, pero yo sí creo que hay una actitud reprochable y que precisamente lo que la sociedad dominicana demanda son políticos que tengan la capacidad de debate, políticos que se comprometan, que a pesar de la diferencia aprendamos a respetarnos, que desarrollemos más institucionalidad, que no perdamos las esperanzas en crear herramientas para tener un país con más derechos y más oportunidades. Esa es la política que queremos y en tiempos de pandemias el sacrificio amerita que todos estemos unidos estableciendo puntos en común de agenda para poder garantizar eso. Gracias, Farideh Raful. A ustedes por la invitación. Senadora del distrito, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. A ustedes gracias. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.